Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Íconos de La Habana, un acercamiento a sitios y edificaciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos. Hoy conoceremos los pormenores de una majestuosa estatua ubicada a la entrada de la bahía, el Cristo de La Habana. Acompáñenme. ¿Sabe quién esculpió el Cristo de La Habana? Se decidió que fuera aquí, el artista que lo diseñó consideró, claro, con el consentimiento del obispado y de la dirección de la iglesia en aquel momento, y también sirvió para darle propaganda al régimen que teníamos, porque era decir que en aquel tiempo, entonces, aunque se inauguró casi antes de la revolución, pero bueno, Batista lo cogió como un símbolo, como una obra de él. La cosa es aquí. ¿Cómo que aquí? Sí, aquí. ¿Sabe quién esculpió el Cristo de La Habana? Yo sí sé que lo hizo el chef, fue quien dio la orden para repararlo. Ay, uno de los grandes. Sí, Gilma Madera, la arquitecta, fue quien tuvo la idea de hacerlo. ¿Sabe cómo se ganó el dinero para...? Está en una loma muy alto. Debe ser, supongo yo. ¿Sabe quién esculpió el Cristo de La Habana? Pero realmente, ¿sabes? No sé. Sé que lo construyó Gilma Madera en el 1958, creo que fue, ¿no? 58. Pero me imagino que como era una zona privilegiada porque se veía la bahía y se veía parte de La Habana. La verdad, no deja de tener razón. Fernanda, eres tremenda. El Cristo de La Habana es una obra de la escultora pinareña Gilma Madera. La estatua fue hecha de mármol de Carrara, el mismo que se utilizó en los monumentos del cementerio de Colón. La imagen tiene unos 20 metros de altura y se eleva 51 metros sobre el nivel del mar. Reposa sobre una base de 3 metros en la que su creadora enterró diversos objetos de la época. Su peso aproximado es de unas 320 toneladas. La efigie está compuesta por 67 piezas que fueron traídas desde Italia, ya que fue esculpido en Roma y allí bendecido por el Papa Pío XII. El Cristo de La Habana, situado en el poblado de Casablanca, se emplazó en la colina de la Cabaña en la Nochebuena de 1958 y fue inaugurado al día siguiente cuando se festejaba la Navidad. Durante la ceremonia, la efigie fue bendecida por el cardenal Manuel Arteaga, contra su voluntad, debido a las malas relaciones que en ese momento tenía el prelado con el dictador Fulgencio Batista, el cual pretendía ganar apoyo popular con la instauración de tan bella escultura. Tan solo 15 días después de su inauguración, el 8 de enero de 1959, entró a La Habana la Caravana de la Libertad con Fidel Castro al frente para poner fin al régimen de Batista. Para conocer más detalles sobre esta imponente estatua, conversamos con el doctor Avelino Víctor Couceiro Rodríguez, profesor titular de la Universidad de La Habana. Bienvenido a Íconos de La Habana. Muchas gracias. Un placer que esté aquí compartiendo con los televidentes esta información. ¿Qué dio lugar al levantamiento de esta majestuosa estatua? Bueno, realmente esta estatua deriva del asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957, cuando por el susto que pasó, la esposa de Batista, Marta Fernández Miranda de Batista, ella hizo una promesa de que si todo salía bien, iba a hacer una estatua grande, y le hizo la promesa al Sagrado Corazón de Jesús, de que le iba a hacer una estatua grande que se viera desde toda La Habana a Cristo, ¿no? Y bueno, las cosas inmediatamente ella se puso para tratar de cumplir esa promesa. Y fue el origen también de que se hiciera el concurso para que salió esta estatua, o sea, elegida. Profesor, ¿por qué se escogió la colina de la Cabaña para esta ubicación?
Bueno, precisamente porque es un promontorio alto de donde se podía divisar. Al poner ahí una escultura que además que creciera en altura, más bueno, pues se podía divisar desde toda La Habana, que era el objetivo, la promesa que ella había hecho, que la escultura del Cristo de La Habana que ella estaba prometiendo fuera vista desde toda la ciudad, desde todo lo que era La Habana. Era la idea y por eso se coge este lugar, para ser una mejor visión de la estatua. Y además en el paisaje en que se encuentra es imponente, ¿no? Cumple también con su sentido místico que tiene, su sentido también, el sentido simbólico que tiene como estatua, como ícono de La Habana. ¿Cómo se gestionó el presupuesto para hacer este monumento? Bueno, de inmediato hicieron el concurso y claro, se mandó a buscar una colecta, o sea, que las personas dieran dinero para tratar de hacer. Marta fue la primera que encabezó el dinero para poder hacerla de eso, pero bueno, llegaron entonces a reunir 200.000 pesos, que en la época daba bien para hacer la estatua, se lograba hacer. También esta estatua tenía el reto de que estaba precedida, que también se trató de tomar como punto de partida por la de él, el Cristo del Corcovado, en Río de Janeiro, frente al puerto de Brasil, que tan famoso también conocemos por las telenovelas y por las imágenes de Brasil en general. Y es un símbolo, llegará a ser después aquella estatua de Brasil llegará a ser después una de las maravillas del mundo moderno, considerada, pero ya le antecedía casi 40 años a esta del Cristo de La Habana y trató de hacerse también como modelo, o sea, aquel pero distinta. Era una estatua nuestra, muy adaptada a nuestra identidad y que era otra cosa distinta a aquella. ¿Y que esta es considerada patrimonio inmaterial de la humanidad? Cuba, sí. Esta ahora sí. Entonces, sí se trató de hacer, se llegaron a reunir 200.000 pesos y ella trató de hacerla porque, por ejemplo, aquella de Cristo del Corcovado tiene los brazos abiertos, como acogiendo para acoger a todos los fieles, los seguidores, a toda la población, mientras que esta Cristo tiene la mano en el corazón. Acuérdate que ella se la hizo la promesa al Sagrado Corazón de Jesús y tiene la otra mano en alto, como en actitud de bendecir a toda esa Habana, a todo ese puerto. Sobre todo aquí se ve muy bien lo que es la Habana más antigua, ¿no? Y también la parte del puerto, los buques que pasan, las lanchitas que atraviesan de un lugar a otro ambos lados de la bahía. Y entonces logra eso que es lo que estaba buscando ella inicialmente. ¿Qué proyecto resultó ganador? Bueno, fue de Gilma Madera, como se conoce artísticamente, Lilia Gilma Madera Valiente, que es nativa de San Cristóbal, en Pinar del Río. Ya a la sazón ella era una mujer, una escultura madura, de más de 40 años, pero además había hecho ya también, por ejemplo, el Martí del Turquino, que lo había hecho en el año 53, en el centenario de Martí, la placa de Finlay, que está en la Plaza Finlay, y también tiene una fuente en el Zoológico de La Habana, en la Avenida 26, o sea, ella estaba haciendo una obra, ya era conocida y reconocida, y ella había presentado sin esperanza, no esperaba, ella no tenía esperanza ninguna de sacarla, no tenía esa expectativa de obtener el premio, pero bueno, sí, fue premiada y lo hizo también con su idea, ¿no? con su imagen estética, o sea, lo que sería la belleza masculina. Ella trató de sacar, no tuvo un modelo particular, pero se comenta que se inspiró en el hombre que había sido un sueño para él, ¿no? Para ella, ¿no? Y también se dice, bueno, que ella, bueno, esta escultura refleja mucho el mestizaje racial que nos identifica con los ojos oblicuos, los labios pulposos, y logra así también lo que es su ideal de esa masculina a partir de aquel que la había inspirado también en su vida como su gran pasión, a lo cual ella también hace referencias cuando ella escribe, hace referencias de esa mirada serena, seguro de las cosas que él
de sus ideas, ¿no? Y precisamente sobre lo que usted estaba comentando, que se está refiriendo a las características de esta majestuosa estatua, quiero compartir con los amigos televidentes una cita de la propia escultora. Y la cita dice así: seguí mis principios y traté de lograr una estatua llena de vigor y firmeza humana. Al rostro le imprimí serenidad y entereza, como para dar a alguien que tiene la certidumbre de sus ideas. No lo vi como un angelito entre nubes, sino con los pies firmes en la tierra. Eso es muy interesante, ese comentario que ella hace, porque te está dando la idea, no es un angelito en las nubes, no es una cosa idealizada, sino una cosa que podemos sentir muy nuestra, porque nos pone, como ella lo tiene, con los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, como ella misma lo dice, y realmente es el efecto que nos hace. O sea, ella logra artísticamente dar lo que se había propuesto, que no fuera esa cosa idealizada que a veces hacemos con estos temas cristianos, sino que fuera una cosa que nos llegara humanamente, como ser humano, además con los pies sobre la tierra, y no deja de ser un símbolo de lo que es Cristo, ¿no? Para toda la cultura occidental. Al otro lado del Canal de la Bahía, en el Castillo de la Real Fuerza, conservan entre varios objetos uno que es emblema de la ciudad. La periodista Indira Román nos acerca a esta insignia, entre otros tesoros históricos que guarda esta fortaleza. 6 años tomó construir este modelo de la emblemática nave Santísima Trinidad, el mayor navío de línea de la historia y uno de los más controvertidos. Y es que la historiografía aún no se pone de acuerdo en decir si fue un buen barco marinero o no, pues aunque navegó por varios años tuvo problemas de estabilidad y fue objeto de muchísimas reparaciones. Esta reproducción fue realizada a la vista del público, quien pudo ver cómo avanzaba la obra y cómo eran colocados cada detalle. Una pantalla táctil permite conocer su historia y navegar virtualmente en él. La Santísima Trinidad, que es el modelo que podemos ver a escala hoy, que era un barco que se construye en La Habana con 60 metros de eslora, 16 de manga, 8 de puntal, y que salió de La Habana en 1769, no regresa a Cuba, se hunde en la batalla de Trafalgar. Los ingleses, que habían ganado esa batalla, lo tratan de arrastrar a Gibraltar, pero se desata una tormenta y lo que se conoció, que Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales nombra como el Escorial de los mares, se hundió cerca de Cádiz a una gran profundidad. Pero sin dudas la pieza más significativa del museo es la mítica Giraldilla, el símbolo más antiguo de La Habana y la primera escultura fundida en Cuba. Esta figura, representación clásica de mujer, es fundida por Jerónimo Martínez Pinzón, fundidor de cañones habaneros, como veleta de la Torre Campanario, que hacia 1630-1634, gobernando Hernando de Soto, se le añade un segundo nivel a un garitón que tenía el baluarte de San Juan del Castillo de la Fuerza. Al convertirlo en torre para poner una campana en su interior, se culmina esa torre con la figurita de veleta de la Giraldilla. Pero la Giraldilla, que está ubicada en la torre de campanario de esta majestuosa edificación, no es la original. En su lugar hay una réplica exacta que incluso hasta gira. La original está ubicada justamente a la entrada de este Museo Castillo de la Real Fuerza. Esa mujer airosa da la bienvenida con todas sus historias vividas y algunas partes destruidas por la naturaleza. Fue el ciclón de 1926 el que la derribó y rompió el penacho de palma que tenía en una mano. En la otra aún conserva el asta con la cruz de Calatrava, símbolo de una orden militar y religiosa fundada en 1158 para combatir a los moros y defender la villa de Calatrava en el reino de Castilla. Y es que el gobernador de entonces quiso que La Habana tuviese una veleta parecida a la que corona la torre campanario La Giralda de la Catedral de Sevilla en España. La Giraldilla de La Habana fue bajada de su torre en 1960 para su protección y, como toda escultura antigua, tiene su buena leyenda.
Está toda la tradición, la leyenda de que la giraldilla representa a doña Inés de Bobadilla, esposa de Hernando de Soto, gobernador de la isla de Cuba. Él parte hacia el sur de los Estados Unidos con la búsqueda de descubrimiento, los viajes de descubrimiento y conquista de toda esta zona, y muere allá. Y entonces se dice que doña Inés de Bobadilla en la torre de campanario subía a esperar a ver la llegada de su esposo. Por supuesto, el castillo no estaba construido, era la fuerza vieja, si supuestamente ella subía a algún lado. Y se dice en la leyenda que cuando ella se entera de que Hernando de Soto había muerto, ella muere de amor. En las investigaciones que se hicieron, se sabe que doña Inés de Bobadilla terminó con los bienes que tenía aquí y partió hacia España, donde murió 20 años después. A su lado la campana fundacional del convento de Santa Clara y más adentro cientos de piezas que narran la historia del castillo, los inicios de la navegación en Cuba, modelos de las naves con las que Cristóbal Colón llegó a la isla, fragmentos de pipas, proyectiles y dados. Aquí está la imagen de la vista más antigua que hay sobre La Habana, que data de 1576 y 3 significativos astrolabios. Lo más importante son los 3 astrolabios encontrados en las costas de Cuba por la arqueología subacuática, que dos de 1555 y uno firmado por una de las familias más importantes de instrumentistas de su época, de principios del siglo XVII, los de Goes, Sebastián de Goes, portugueses, y que hicieron emblemáticas piezas, instrumentos emblemáticos en la navegación de la época. Es decir, tenemos 3 astrolabios de los 67 que se conservan en el mundo de bronce, de estos que pasaron a la navegación. Son apenas algunas de las historias que tiene por contar el Museo Castillo de la Real Fuerza y que nos devela cómo era La Habana casi 500 años atrás. Indira Román para Íconos de La Habana. El primer gran debate que hubo era que querían hacer esta estatua mayor que la de Cristo Corcovado, que es de 30 metros, y querían que esta tuviera 35 metros de alto. Desde el punto de vista económico, esto convenía a Gilma, porque le iba a hacer más ganancias. Sin embargo, ella no iba a sacrificar el arte por la economía. Y entonces ella luchó porque no fuera más alta. De hecho, la estatua es de 20 metros, pero es que en el promontorio en que se encuentra funciona mucho mejor porque no es tan elevado como en la parte de Corcovado. La colina esta de aquí, donde está a la izquierda de la bahía, entre el castillo de la Cabaña y Casa Blanca, no es un promontorio tan alto como el que está escrito Corcovado. Entonces, si la estatua fuera más alta, pues desluciría, ¿no? Y ella no iba a sacrificar la altura, por tener más altura y más ganancia económica. Ella prefería que fuera menos alta y entonces la estatua se iba a ver mucho mejor, como al final resultó. ¿Dónde y cómo se hizo esta obra? Bueno, Gilma primero proyectó un molde de 3 metros nada más, que después se ampliaría, por supuesto, según el lugar en que, o sea, cuando se fuera a hacer oportunamente, en yeso. Ella hizo su molde de 3 metros en yeso, después fue a Italia, estuvo 2 años en Italia con los mármoles de Carrara. Ojo, recordemos que Carrara es uno de los lugares emblemáticos, su tipo de mármol es muy apreciado, fue uno de los grandes que utilizaron los grandes renacentistas, artistas del Renacimiento italiano, y también es un mármol muy bien valorado para las esculturas por sus características. Y entonces ella estuvo haciendo este trabajo ya durante 2 años para estar atendiendo, como ella misma dice, técnica y artísticamente, estarlo atendiendo y viendo con sus propios ojos y bajo su tutela que todo funcionara perfectamente en lo mejor posible, tal y como ella lo había concebido. Allá en la misma Italia, en Carrara, fue 2 años que estuvo, y después 1 año que estuvo trabajando con esto hasta que lo fundieron por parte y lo trajeron para acá. Un mármol sin duda muy lujoso, también usado en otras edificaciones como el cementerio de Colón, entre otras. Sí, algunas casas de la alta aristocracia que podía darse ese lujo, bueno, pues también enriquecen el patrimonio nacional, por supuesto, con esta parte de la riqueza del patrimonio cubano.
que se puede ver desde toda la, o sea, desde muchos puntos de La Habana, se puede ver, depende de donde te encuentres, por supuesto, pero es visible. Y también en la bahía es absolutamente para todo buque que entre y salga, es como una señal, como un símbolo de bendición, también un símbolo de bienvenida, ¿no? Me gustaría saber cuáles son las peculiaridades de esta obra. Estas que te comentaba, las alturas con respecto a la de Brasil, la posición en que se encuentra, el sentido que logra, y esta parte, bueno, deviene mirador a partir de todo esto, pero ya deviene un mirador significado como tal a partir de Cristo, y enriquece mucho también todas las posibilidades que tiene de la visión del paisajismo de nuestra ciudad. ¿Cómo fue su montaje? Bueno, los trabajos iniciaron para montar la obra aquí a inicios de septiembre de 1958. Para hacer todo el montaje de la obra necesitaron 17 hombres y una grúa. Ella empezó por hacer dentro del molde de 3 metros, empezó por hacer una armazón de cabillas interna que después le fueron levantando con una viga de acero por toda la parte interna hasta la parte de la cabeza, y después lo fueron rellenando con concreto, y fueron después llenando y uniendo después por tensores de acero, fueron uniendo también todas las partes del Cristo de la escultura, las fueron uniendo después también completa. Por la labor realizada en su conservación, el Cristo de La Habana alcanzó el Premio Nacional de Restauración en el año 2013. ¿Qué nos puede decir sobre este importante logro? Sí, todos los días internacionales de los monumentos se entregan en Cuba esta distinción por la Comisión Nacional de Monumentos, que en ese momento fue atribuida a esta obra, y que fue a la proyectista Nelcy Beatriz García, al inversionista segundo Javier Verdesia y al ejecutor, que era Carlos Bauta, le conceden este premio, y que ya después también por la restauración, o sea, por la restauración, mantenimiento de la figura como tal, de la estatua, de la obra, y después el 4 de noviembre del 2017 fue declarada Monumento Nacional para beneplácito de todo nuestro país, para su propia preservación, que indica también cómo mantenerla en el tiempo y cómo seguirla protegiendo y preservando para las futuras generaciones, para todo el que nos visita, para nosotros mismos como pueblo, ¿no? Y como bien decía, es un ícono de La Habana sin duda. Un orgullo, uno de los orgullos que podemos tener de nuestra capital, que es también un orgullo de todo nuestro país. Cerca del Cristo de La Habana se realiza cada noche una majestuosa ceremonia que es considerada patrimonio inmaterial, el Cañonazo de las 9. Al bastión donde se realiza esta ceremonia, la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, dedicaremos nuestro próximo programa. Soy Marixa Rodríguez y los invito a una nueva cita de Íconos de La Habana, un acercamiento a sitios y edificaciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos.